Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Claudia Cham y ¡volvimos! Grabando. Volvimos con un nuevo capítulo en esta sección que decido llamar Experiencias Compartidas, entre tú y yo. En este capítulo les quiero platicar sobre mi primer acercamiento como directora. Contexto, metí la materia de dramaturgia del actor, que para empezar es que como sinopsis de la materia en la página decía como adentrarnos a la psique del personaje y todo esto. Entonces yo creí que iba a ser más como un análisis del personaje y dije, eso está bueno, ¿no? Más como psicología del personaje y así. No. En cuanto llegué a la primera clase, el profesor nos dijo, van a montar algo. Puede ser algo que ya ustedes tengan escrito o pueden hacer una adaptación de alguna obra que elijan o incluso de alguna película. Yo esta experiencia la cuento como mi primer acercamiento como directora porque una amiga que convencí a ella de que metiéramos esa materia fue mi asistente de dirección. Podría decirse que no es mi primer acercamiento porque cuando les platiqué que hicimos los primeros cortometrajes, yo fui asistente de dirección con mi amiga para el cortometraje del otro equipo. Entonces, pero les platiqué que realmente esa vez sentí que no aporté nada, ni mi visión, ni perspectiva, ni nada. Entonces realmente esta fue mi primer acercamiento porque entre mi amiga y yo elegimos el texto y fuimos dando ideas y siento que ahora sí fue más una propuesta escénica mía. Entonces la cuento como mi primer acercamiento como tal. Nosotras elegimos Aire de París, que es esta obra. Y es que, a ver, tengo sentimientos encontrados respecto a lo que hicimos en esa materia y respecto a mi trabajo como directora de esa adaptación. Hicimos varias intervenciones a este guión. Entonces, pues realmente la pusimos como adaptación y como es un ejercicio de universidad y dentro de la escuela, no pedimos derechos de autor. Si van a lucrar con las obras, pidan derechos de autor. Súper importante. Pero este solo fue un ejercicio actoral para la escuela estudiantil, entonces no pedí derechos de autor. Porque pues ese ejercicio nada más se quedó dentro de lo que hicimos en el salón de clases, no lo grabé ni fue para subirlo en algún lado, ni siquiera tampoco para invitar a personas de afuera y mucho menos lucrar con ella. La verdad es que yo elegí esta obra porque al inicio mi idea principal era como adaptar una escena de una película que me gustara bastante a un montaje, porque siento que es un reto interesante, es como una exploración también muy distinta, pero las escenas de las películas eran muy cortas y sí tenía que ser mínimo 15 minutos. Entonces por eso opté en buscar montajes escénicos que duren 15 minutos. Lo sé, estuvo mal de mi parte porque la segunda, mi opción era montar El árbol de Elena Garro, que es una de mis obras favoritas y una de mis dramaturgas favoritas, pero esa obra era muy larga. Entonces ya fue mi última opción, que fue literalmente googlear eso, y di con Aire de París. Di con un montón, pero la que me convenció fue esta, porque justo es una historia de dos hermanas y realmente podría decirse que es muy sencillo el conflicto, porque es nada más que ellas están peleando por el negocio que van a emprender y terminan sacando los trapitos de sus infancias. Entonces, pues realmente yo decía, es un gran material para yo agregarle una propuesta escénica, para no necesitar más actores, ni tampoco necesitar mucha escenografía. Porque sí, o sea, un semestre se pasa volando y si crees que puedes hacer gran cosa en un semestre, pues no. Yo ya sabía muy bien a quién quería, elegí a mis compañeras porque pues ya las conozco trabajando y justo mi amiga y yo, nuestra propuesta era intentar un poco que ellas se salieran de su zona de confort, porque como habíamos visto a mis amigas, a las actrices trabajar, sabíamos que eran muy un personaje.
Entonces decidimos intercambiarlas para que justo salieran de su zona de confort y también como reto de nosotras como directoras, hacer que lleguen a ese nivel del personaje y hacer que se sienta muy natural y puedan pues adaptarse a eso. Tenía un elemento muy claro que yo quería combinar lo teatral con lo audiovisual. Entonces eso sí fue lo único que yo dije, quiero eso, y justo se prestaba para que hubiera un flashback de ellas cuando eran niñas. Entonces yo ese lo puse como audiovisual y que justo encajaba muy bien para el final, que fue lo que adapté. Hubo muchas trabas, o sea, el día de la presentación ocurrieron bastantes cosas, como que no podíamos tapar todo el salón porque ese salón, aparte que no es un foro, le entra muchísima luz y necesitamos que estuviera oscuro para que se viera lo audiovisual. Entonces no nos salía eso y también no pudimos invitar a gente de afuera porque para eso necesitas hacer un documento a la universidad como un mes antes y nuestro profesor no nos había dicho eso. Entonces el mero día nuestro profe dijo de que, no, pues hablen con la administración. Fuimos a preguntar, o sea, todas bien lindas, mi amiga y yo, de que, oye, una pregunta, o sea, sabemos, pero nada más queremos saber si hay posibilidad así de pura chiripa. Y de que la señora, bien hija. Así que no, pues no, eso se hace desde antes, desde un mes antes, fíjate. Y el documento y tiene que estar en tiempo y forma y quién sabe qué tanta cosa me dijo. Pero, ay, esa vez sí me acuerdo que me cabroné con la de administración. Porque, a ver, mi única queja aquí es, si te caga atender alumnos, resolver conflictos estudiantiles, o si te caga que alumnos vengan a preguntarte, busca otro trabajo. O sea, perdóname, pero si odias a los alumnos, ¿para qué te vas a trabajar a una universidad? O sea, si yo te pregunto, así sean 20,000 veces, ¿qué se necesita para que haya invitados? Esas 20,000 veces tú me tienes que contestar, linda. Porque, o sea, literalmente ese es su trabajo, como guiar a los alumnos y ayudarlos. Entonces, después de esa regañada que nos puso esa vieja y sigue trabajando ahí, siento que me ayudó bastante a saber cómo en ese momento tienes que resolver. Y justo un día de presentación va a pasar todo puede pasar, pero tú tienes que estar calmada para que tampoco afectes a tus actrices y resolverlas. ¿De dónde? No sé, pero así tiene que ser. Y la verdad es que yo estoy muy contenta con mis amigas, que realmente fue un favor. Y yo no soy mucho de la idea de favores, yo sé. O sea, hipócrita sí fui, pero yo les agradezco con mi corazón a ellas. Y ellas saben que si me piden algún favor o lo que sea, aquí estoy yo. Y además que era muy interesante que en cada ensayo, pues ayudarlas a llegar como a la visión que teníamos de esas escenas, mi amiga y yo, ¿no? Que siento que calculamos mal, o sea, siento que hubo muchos errores en todo este proceso. Lo admito y me hago totalmente responsable. Porque siento que no hubo suficientes ensayos para poder explorar realmente ejercicios actorales que a mí me hubiera gustado ponerles o también como para yo aprender cómo manejar actrices. Eso. Pero lo que rescato es que de esos ensayos que tuvimos pasando la escena, es que a mí me encanta cuando mis maestros o directores que he tenido me dirigen al momento. O sea, de que tú sigues con la escena, tú ni siquiera lo volteas a ver, pero el director está aquí diciéndote cosas. Porque a mí eso en lo personal me ayuda bastante a entrar mucho más a este estado emocional y a literalmente escuchar los estímulos, no solo generarlos, sino que es que alguien te está estimulando. Entonces a mí eso en lo personal me gusta mucho y traté de hacer eso con ellas, pero creo que sí se me hace importante realmente poner la atención a las actrices, porque siento que con ese ejercicio, que a mí en lo personal me gusta mucho, pero porque siento que ya es algo muy personal, de que
me ayuda que alguien me esté diciendo acá. Claro, siempre desde el respeto y jamás insultándome ni nada por el estilo. Pero creo que sí, cuando yo hacía esto con una de mis actrices, sí no era de tan ayuda, porque en lugar de que eso la estimulara para sacarlo, eso la estimulaba, pero todo se lo comía. Entonces, al final de cuentas, termina siendo un ejercicio donde se queda ella con todo eso en vez de sacarlo, y creo que eso sí debí de haber puesto más atención y cambiado de táctica, porque pues es real, o sea, muchos actores no les ayuda esa táctica y está bien. Y si uno como director tiene que observar y aprender qué le ayuda a tus actrices, porque pues aquí no estamos para torturar a nadie ni nada por el estilo. Siendo que a mi otra actriz como que eso sí le ayudaba a sacarlo, pero a una no. Y el hecho de que ella se quedara con todo eso adentro es bastante dañino, porque al final de cuentas no lo saca y entonces ya puede ser algo personal en vez de la ficción de la escena. Por eso me hubiera gustado tener más tiempo como para explorar qué técnica les funcionaba mejor a cada una de ellas. Entonces siento que de esta experiencia sí tengo muchos, no arrepentimientos como tal, sino que la verdad es que aprendí muchísima de esta experiencia, porque yo la pienso y digo como, no vuelvo a hacer esto, o esto podría intentar. No sé, como yo veo esta experiencia como una búsqueda y una exploración más que nada personal de querer combinar un montaje teatral con algo audiovisual, como que eso siempre me ha llamado bastante y me gusta mucho cuando en obras teatrales combinan eso. Entonces esta fue mi primera exploración, que si lo hice hubo muchísimas trabas con el proyector y con poner la imagen y todo esto, pero siento que dentro de lo que cabe me gustó bastante pues esa primera exploración, dejémoslo ahí. Y también siento que fue mi primer acercamiento a dirigir actrices, que siento que eso sí es muy importante y muy delicado, porque muchas veces creemos que, bueno, el actor que haga su chamba y bueno, ya va. Y a mí se me hace más lindo cuando es un acompañamiento entre director y actor, porque también uno como director, en una plática escuché a una directora decir esto, como también una debería de preguntarse por qué esta escena no está conectando con el actor. Y justo ella planteaba eso de replantearse esta escena, si sirve a su propósito, o sea, si está impulsando el mensaje narrativo o está en lugar de impulsándolo, interrumpiéndolo. Y eso se me hizo muy interesante porque, pues real, como que uno cuando piensa en su propuesta y en su proyecto, tiene muy definido todo lo que quiere hacer. Pero muchas veces estamos tan pendientes en el resultado y en justo mi propuesta, mi idea, que no nos paramos a pensar el si realmente está cumpliendo su propósito. Y eso se me hizo muy lindo de escuchar, porque también yo hay veces que he sido dirigida y, y me avienta como muchas referencias para conectar más o sentirlo de una manera en específico, porque muchas veces sí es como, no, pero siéntelo más como si esto, como si... Y hay veces que me cuesta conectar con eso porque entonces esa persona me está hablando desde una experiencia personal suya y quiere que yo replique su sentir. Y creo que ahí hay un conflicto de por medio. No sé, me pregunto. Y que también otro detalle que lo pienso es que siento que para llevar a cabo una obra y un guión que tú eliges, no es como que tú lo hayas escrito, que tú eliges montarlo,
En primera siento que en parte sí va tu mensaje. O sea, hay un mensaje del dramaturgo, pero también hay un mensaje del director. Y pues literalmente podría decirse su propuesta escénica. ¿A qué iba con esto? Se me vuelve. Y también siento que sí tiene que entender muy bien esos dos puntos. Y siento que yo acá no lo entendí, por así decirlo. Como que tenía muy claro simplemente la propuesta escénica que quería hacer y no me enfoqué tanto en comprender la historia, cada detalle, cada escena, cada momento de los personajes. Como que estaba tan enfocada en que quería combinar estos dos elementos escénicos que no estaba pensando lo suficiente en más en la obra ni en el mensaje del dramaturgo. Entonces siento que si tú quieres montar una adaptación o quieres inspirarte en algún guión teatral, tienes que conocer muy bien la obra, tan a detalle, analizarla y comprender desde qué perspectiva y qué mensaje quiere dar el dramaturgo, para que tú también puedas impulsar ese mensaje o de plano contrastarlo. También podría ser. Además que la grabación de ese video me pareció bastante interesante y como que yo siempre encuentro la forma de seguir cercana a lo audiovisual. Amo el teatro y ahora que estoy muy metida al teatro y consumiendo teatro y tal, siempre hay una parte de mí que está pensando en lo audiovisual. Y, y en cine, como que siempre trato de ligar estos dos mundos y sus lenguajes, porque de ahí surgen muchas cosas, como que ya he visto varios montajes, en específico porque mi profe de ahorita le gusta también combinar muchos elementos y a él lo he visto en sus montajes combinar lo teatral con lo audiovisual y a mí eso me resulta muy interesante y muy llamativo, como yo sé que es algo que yo quiero seguir explorando y buscando dentro de mis montajes. Además que ese video yo lo edité, como yo siempre he editado cosillas, o sea, desde chiquilla me ha gustado como editar y jugar con las aplicaciones de video y así, pero siento que esta vez fue la primera vez que edité un video más largo y con transiciones y siento que me quedó bien. Siento que para haber sido el primer video que edito, me quedó bastante bien. Ahora, cambiando de tema, mis expectativas más de la materia, pues justo yo no sabía que sí íbamos a montar algo ahí y siento que el profe sí nos explica como lo básico de el escenario, cómo colocar la escenografía, o sea, como elementos para no perder el foco o pues sí, o sea, como que nos explicó varios elementos y varios vocabulario, pero no siento que realmente nos haya enseñado a dirigir. Entonces cuando me preguntan qué piensas de esa materia, la debería de meter, creo que ahora la da otro profesor, pero con ese profesor que yo tuve, les decía, si tú ya tienes algo para montar, que tú quieras montar algo, sí métela. Porque literalmente nada más ocupa sus horarios de clase para llevar a cabo ese montaje. Pero si realmente quieres aprender y saber técnicas de cómo dirigir y llevar a cabo un montaje, pues no la metas. Pero dentro de lo que cabe, esta experiencia de verdad me sirvió muchísimo para darme cuenta de muchísimas cosas como por parte de dirección, por parte de producción, porque pues acá, si quieres llevar a cabo un montaje y tú se lo dices, voy a dirigir, pues no. Acá tú tienes que hacer de todo, tienes que hacer vestuario, iluminación, escenografía, básicamente toda producción y dirección. Ya pues actuar y producir y dirigir, pues ya no, porque pues no chingues, todo quieres. Y más que nada agradezco a esa experiencia, porque a ver, yo siempre supe que no solo quiero actuar, quiero formar parte de todo y saber de todo. Entonces esta experiencia me llevó a llevarlo todo a cabo, como a saber de todo y a aventarme así a Chile, porque a lo que voy es que muchas veces nos da tanto miedo como, o sea, ahorita estoy actuando y estudiando actuación que ya no tengo tanto miedo.
aún me da muchísimo miedo. O sea, pasar a comerciales, cortometrajes, teatro, aún así me da muchísimo miedo. Pero ya es un poco más controlable porque podría decirse que ya estoy un poco más segura de mis habilidades. Pero cuando se trata de dirección o de producción, es algo que todavía me aterra un montón, porque no tengo tanta experiencia en ello, porque siento que ya es, o sea, siento que uno como actriz confía en la propuesta y en la visión del director. Y ya siendo tú la directora, tú tienes que darle esa confianza a quien llega a trabajar contigo. Y no sé, solo de pensarlo, todavía me da muchísimo miedo a mí esa parte. Entonces esta materia me ayudó mucho a aventarme y hacerlo, pero pues también es lo malo. Como entonces tú sabes que es solo un proyecto estudiantil, que es solo un proyecto para el semestre, pues obviamente no cargas con esa responsabilidad de voy a hacer un montaje, ¿no? O sea, ya nada más es como, bueno, voy a llevar a cabo mi proyecto estudiantil. Entonces siento que por eso también, pues lo hice más chiquito, el hecho de decir, es solo para pasar la materia. Y porque presiento que se vienen muchos acercamientos de dirección. Mi yo del futuro lo negará o lo confirmará, pero como que siento que también mi camino se va para ese lado y me aterra un montón, pero también me emociona de una manera inexplicable. Todavía, o sea, no voy a decir nada hasta que ya pase porque, pues para no cebar ningún proyecto, pero no sé, o sea, de verdad yo lo pienso y digo, y aparte mi síndrome del impostor dice, rechaza todo, ya, no hagas nada. Como que si no haces nada me quedo en mi zona segura y entonces ya no tengo miedo. Pero ya veré. O sea, ya veré qué se viene, qué haré, ya veré qué decisión tomar. Pero sí sé que un poco mi camino se va para ese lado. Y no sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser, no sé cómo voy a sobrevivir a eso. Porque muchas veces creo que mi mayor miedo ya no es fracasar, sino es no ser lo suficientemente creativa para eso. ¿Saben? Antes me aterraba el hecho de simplemente fracasar, pero ahora es, ¿qué tal si no tengo nada para aportar al mundo teatral? O al mundo escénico. O al mundo creativo. Pero dentro de lo que cabe, la verdad es que me emociona todo un montón y sé que lo llevaré a cabo. Sé que lo lograré. Y agradezco cada oportunidad porque tú no sabes hasta dónde te va a hacer llegar. Bye.